La palabra. ¿Listos? Listos. Vamos a iniciar este mes esta serie que se llama Servicio y Recompensa. Servicio y Recompensa. Abran sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 9. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9. Versículo 16, 17 y 18. Vamos a leerlo con calma. Es un pasaje de esos de Pablo que son así particularmente medios enredosos, como que parecen trabalenguas y como que no es tan fácil entenderlos, pero poco a poquito lo vamos a ir desenredando. Primera de Corintios 9, 16 al 18 dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Versículo 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, de cualquier manera, ¿verdad?, la comisión ya me ha sido encomendada. Versículo 18, ¿cuál pues es mi galardón, mi premio, mi recompensa? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Le entendieron? No. Ok, yo tampoco. Ahorita lo vamos a tratar de desenredar. Servicio. Servicio. Una palabra que usamos mucho dentro del lenguaje, dentro de la iglesia, dentro de lo que estamos acostumbrados en las iglesias cristianas. Nos llamamos servidores, ¿verdad? Decimos el grupo de servidores y que la reunión de servidores, servidor para acá, servidor para allá. Decidimos que queremos servir a Dios, ¿verdad? Decimos yo quiero servir a Dios. Recibimos invitaciones de los directores de cada ministerio para integrarnos a servir en algún área del ministerio de la iglesia, pero a lo largo de estas pláticas de este mes quiero que entendamos un poquito más qué tiene que ver o por qué el Señor nos anima todo el tiempo a servirle. ¿Qué significa servir al Señor? ¿Cómo podemos servir al Señor? ¿Dónde podemos servir al Señor? ¿Y qué es este tiempo de servicio a Dios? Para empezar, vamos a entender primero qué cosa es servir a Dios. ¿Qué entendemos por servir a Dios? Muchas veces se le ha querido dar a la palabra servir a Dios un significado así muy rebuscado, así como que muy espiritual, ¿no? Muy acá, muy como que es algo para algunos como una especie de sueño, ¿no? Yo quisiera poder servir al Señor. Anhelo servir al Señor. O sea, como que algo así muy lejos, muy etéreo, muy espiritual. Pero no, hermanos. Servir, Jesús nos enseñó qué cosa significa servir. ¿Qué significa servir? Servir. ¿Qué cosa significa servir? Servir, díganlo sin miedo. ¿Qué cosa significa servir? Viene del griego servir, y del hebreo servir, y del latín servir, y del español servir. O sea, servir significa servir. Punto. No tenemos que hacerlo tan espiritual, no tenemos que hacerlo tan rebuscado, tenemos que aprender a servir. Y Jesús nos dio a lo largo de su ministerio una serie de ejemplos de la manera de lo que tenemos nosotros que aprender a servir. ¿Se acuerdan cuando dice Jesús? Porque tuve hambre, ¿y qué? Y me disteis de comer. Esto de servir, por ejemplo, ese barrilito que está ya lleno, los que trajeron hoy algo de despensa, todos los que llegaron así con su bolsita ahí, acaban de servir al Señor, punto. Acaban de servir al Señor. Los muchachos que ayer estaban regalando esas cobijitas a la gente que necesita para ahorita que viene el tiempo de frío, eso es servir. Estuvieron sirviendo a Dios, ¿verdad? Los hermanos que estuvieron ayer también aquí enfrente dando su chocolatito eso es servir a Dios. Lo que están haciendo los muchachos, los maestros de escuela dominical ahorita allá arriba con los niños, están sirviendo a Dios. Lo que acaban de hacer los muchachos de la alabanza, eso es servir a Dios. Lo que están haciendo los sugieres allá en las puertas y allá,
Eso es servir a Dios. Lo que hace Luis cuando nos vamos todos y Luis se queda aquí barriendo, aspirando, trapeando y todo lo que tiene que hacer, eso es servir a Dios. Todo lo que hagamos dentro de la obra de Dios, eso es servir a Dios. Jesús nos enseña también que el servicio unos a otros es algo que para muchos probablemente lo vean como que es algo denigrante, o para la gente que no tiene preparación. Y algunos dicen, es que yo quiero servir a Dios, pero así grueso, que Dios me use grueso. Aquí el único grueso soy yo. Yo quisiera que Dios me usara así, ¿verdad? Y a veces, es que Dios tiene un propósito tremendo, y estamos esperando el propósito, así como que, y a lo mejor tu propósito es lavar baños. A lo mejor tu propósito es limpiar aquí después todas las botellitas de agua que dejan a medio tomar, todo eso, comercial aparte, a lo mejor ese es el gran propósito. O sea, no, olvidémonos de ese rollo. Es que Dios tiene un gran y no haces nada por años esperando el gran propósito. Y el gran propósito nunca llega, porque no has empezado ni siquiera a hacerlo primero para empezar a servir al Señor. No es algo denigrante, no es para gente que no tiene preparación o educación. He conocido a muchos pastores que reciben un título académico y ya no quieren agarrar una escoba para barrer en el templo, man. No, ¿por qué? Porque no, yo no, es que ahora yo ya soy el siervo de Dios. Este papel dice que soy siervo de Dios. Oye, ¿y no quiere agarrar una escoba? ¿Qué es lo que hace un siervo? Servir. Ya vamos agarrando la onda. ¿Qué hace un siervo? Servir. Un siervo es un criado, es un esclavo. ¿De dónde nos adornamos de que es que soy el siervo de Dios? Y hasta firmamos así, ¿verdad? El siervo de Dios. Es un gran siervo. ¿Cuál gran? Es un gran esclavo. No hace sentido. No hay un gran esclavo. No hay un gran criado. Que es una gran chacha la que tengo. O sea, es alguien que hace una labor de servir, punto. No hay grados arriba ni abajo. Cuando los discípulos empezaron a discutir, ¿se acuerdan? Allá en Lucas 22, los discípulos empiezan a discutir, dice Lucas, ¿quién de ellos había de ser el mayor? Y empiezan entre los discípulos a decir, no, pues yo creo que, ¿verdad, Pedro? Pues yo creo que yo soy el la ñañita, ¿no? Y Juan, no, pues yo soy el discípulo amado, yo soy el conce del jefe, así es que pues yo creo que me toca a mí, ¿no? Tomás, no, pues yo soy el que no cree nada, así es que a lo mejor pues yo no. Yo creo que no le entro ahí. Estaban discutiendo y Jesús los oyó. Y les dice Jesús, ¿quién es el mayor entre ustedes? ¿Quién va a ser el mayor entre ustedes? El que quiera ser mayor, entonces tiene que empezar a actuar como si fuera el menor, el más joven de entre ustedes. El que se quiera considerar grande, empiece sintiéndose desde lo más abajo, para que pueda entonces empezar a crecer. El servir a Dios, ahí les va la frase para el Face. El servir a Dios no es cuestión de rangos ni de nombramientos, sino de humildad y sencillez. Ahí les va otra vez para el Face. El servir a Dios no es cuestión de rangos ni de nombramientos, sino de humildad y sencillez. ¿Qué servicio es más importante en la iglesia? ¿El que predica o el que recibe a la gente ahí en la entrada? Exactamente igual. ¿Qué ministerio es más importante? ¿El que dirige la alabanza o el que está dándole una clase de escuela bíblica a los niños? Exactamente igual. ¿Qué ministerio es más importante? ¿El que pasa a recoger la ofrenda o el que recoge toda la basura al final de la reunión? Exactamente igual. Servicio es servicio. Servicio es... Ahí está, ya aprendimos la lección. Servicio es muy sencillo. No es asunto de nombramientos. Es que estoy esperando a ver en qué me nombran. Es que estoy esperando a que me hagan un reconocimiento para que digan, aquí está el nuevo siervo de Dios. No es asunto de nombramientos. Es asunto de humildad
y de sencillez. Ninguno es más que otro. ¿Ok? Ninguno es más que otro. Tenemos diferentes funciones, pero a pesar de que yo sea el pastor, el director de la iglesia, el líder, lo que ustedes quieran, gusten y manden, yo no soy mayor que ninguno de ustedes delante de Dios. Mi posición de servicio es diferente, lo que yo hago a lo mejor es diferente a lo que hace Ramón ahí en la entrada. Mi posición es diferente a lo que hace Luis en la batería. Pero al final de cuentas, delante de Dios, Él me va a pedir cuentas a mí y le va a pedir cuentas a Ramón de cómo desarrolló ese servicio en la puerta. A final de cuentas, Dios está viendo a todos el corazón que tenemos para servir en el área donde Él nos haya puesto a servir. Se requiere ahora que cada administrador sea hallado fiel. Cada uno de nosotros recibimos dones y ministerios. Roberto nos va a hablar de eso en 15 días. Y nosotros tenemos que ser hallados fieles. ¿Cómo administro eso que Dios me dio? ¿Cómo puedo administrar eso que Dios me dio? Nadie es más que otro. No hay ministerios más importantes. Ministerio significa servicio. Un ministro es un servidor. Ministrar significa servir. Así es que cuando alguien dice, es que es un ministro, es un criado, mano. O sea, no te adornes de más. Eres un criado de Dios y tienes que hacer lo que Dios te diga y punto. No eres dueño de un ministerio. No eres dueño de una posición. No eres dueño de un rango o de un nombramiento. Es mío. Es mi ministerio. Lo defiendo porque este es mi ministerio y nadie me quita de aquí. Si Dios me dice hasta un lado, mano, porque voy a traer a alguien más. Adelante, Señor. Nadie es dueño de cualquier ministerio, ni ningún ministerio es más importante que otro. No tenemos derechos sobre áreas de servicio dentro de la iglesia. El que hoy es maestro, quizá mañana va a ser un ujier. El que está de ujier, a lo mejor mañana está aquí dirigiendo la alabanza. El que está levantando las despensas ahí, a lo mejor mañana está predicando aquí. Y el que está predicando aquí, a lo mejor mañana está ya en la cabina de sonido. O sea, Dios nos puede acomodar y nos puede mover a donde Él le parezca mejor, donde nosotros podemos desempeñar nuestro servicio a Dios. Donde y cuando Dios nos necesite, ahí tenemos que estar listos para servirle al Señor con sencillez. Con sencillez. Todos tenemos dones. A ver, di, yo tengo un don. Ok, ya lo confesaste, gracias. Tú tienes un don, por lo menos, uno. Pero yo creo que todos tenemos por lo menos 3, 4, 5 dones. Los vamos a conocer en 15 días, los que no los conocen. Pero todos tenemos dones que Dios nos ha dado. Y esos dones son para ponerlos a servicio, a disposición del cuerpo de Cristo. Del cuerpo de Cristo. Se requiere que cada uno, conforme a la gracia, conforme al don que ha recibido de parte de Dios, dice Primera de Pedro, ministrelo a otros, es decir, úsalo para servir a otros. ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿Qué es lo que Dios te puso a hacer? ¿Cuáles son los ministerios que Dios puso en tu vida? Úsalos para ministrar a otros. Para eso nos los dio el Señor. No, nadie es dueño de nada. Yo no soy dueño de esta iglesia. Yo tengo un supervisor. Yo estoy sujeto a una autoridad arriba de mí dentro de la iglesia. Si el supervisor mañana me dice, ¿sabes qué, Jorge? Se te acabó el tiempo en South Bend, mano, te necesito ahora en Alaska. Regálenme un cobijita porque de las que les sobraron, muchachos, me mandan para Alaska. O sea, nadie es dueño de nada. El edificio está puesto a nombre Vida Nueva Church of God, South Bend, Inc. O sea, no es mi edificio. Todo este equipo está comprado y todas las facturas dicen Iglesia de Dios, Vida Nueva. Yo no me llevo ni siquiera mi micrófono, el micrófono de la iglesia. ¿Por qué? Porque no somos dueños de nada.
Hay muchísimas iglesias, muchísimos pastores que he conocido a lo largo de la vida que sí. Hay pastores que arrasan con todo, mano. Y los edificios, dicen, bueno, pues es que mientras lo arreglamos, hermano, lo ponemos a nombre de mi suegra. ¿Qué tal? Y resulta que se agarran del chongo, mano, en la iglesia, se pega, y la suegra se quedó con la propiedad. ¡Qué hombre! Si yo les cuento, lloran. Infinidad de testimonios de esos. Nadie es dueño de nada. Todo le pertenece al Señor. Porque todo es tuyo, dice el Salmo. Y de lo recibido de tu mano, solamente nosotros te damos. Todo lo que Dios ponga a hacernos a cada uno de nosotros, lo tenemos que hacer. De buena manera, hermanos, con alegría. En California, en San Diego, me invitó un amigo mío que era pastor en San Diego. Yo estaba empezando una iglesia, yo quería estar con mi propia iglesia y me invitó y me fui. Y estuve 4 años de copastor. 4 años de pastor asistente, predicaba cada 15, 20 días nada más, ¿no? Y yo tenía muchas ganas de hacer muchas cosas. Y no me dejaban, ¿no? Pues, ni modo, estaba yo sujeto, no era mi posición. Él era el pastor y yo estaba sujeto a él. Después de unos años, cuando nos fuimos a Tennessee, dije, ahora sí la voy a hacer de pastor acá. Me fui a una iglesia ahí, con un amigo también. Ni credencial de la iglesia tenía de pastor, hermano. Yo tenía mi segundo rango ministerial, ya había sido ministro exhortador, ahora soy ministro ordenado de la iglesia. Y ahí dije, aquí se va a hacer, aquí, sí, mano, que me avientan allá, es lo que está haciendo él y allá a la esa. En año y medio prediqué 2 veces en la iglesia. Y me lo aventé allá atrás en la computadora y poniendo los versículos cuando predicaba este amigo. Pero fue lo que Dios me puso a hacer. Y lo hice con muchas ganas y le puse todas las ganas y dejé bien suave ese ministerio de la computadorcita. Me mandan para San Diego y dije, ahora sí aquí en San Diego se arma la cosa suave. Llego a la iglesia ahí con el pastor, que tampoco ni siquiera tenía credenciales. Dije, oh, pues yo soy aquel mero chiras pelas. No, man. ¿Qué sabes hacer? ¡Ey! Soy pastor de la iglesia. Déjame enseñarte mis credenciales ministeriales. ¿Sabes hacer lo del video, eso del Ustream? Sí. Vete para allá. 3 años ahí donde está el cielo. 3 años, man. Y el pastor ni siquiera tenía credenciales de la iglesia de Dios. Y me dice, ¿sabes traducir? Le digo, pues más o menos. Agárrate el microfonito de vez cuando no venga el muchacho que traduce, tú te agarras el micrófono para traducirles a los que no hablan. Ah, dije, aquí es donde. Entonces él predicaba en inglés y yo predicaba lo que quería, mano, acá en español. No me daba chance de predicar. En 3 años prediqué 4 veces en esa iglesia, en 3 años. Pero es donde Dios me puso. Y es donde Dios me puso a servir. Y yo tuve que aprender a estar quieto. Y dije, ok, está bien. Había muchas cosas que decía, híjole, es que esto se puede hacer. Ni modo. Dios me decía, cállate. Te pusieron a operar la cámara. Hazlo con excelencia. Hazlo bien. Y lo hice. Y lo hice. Porque no es asunto, hermano, de cuál es tu posición o cuál es tu nombramiento o cuáles son tus credenciales o cuál es tu currículum dentro de la iglesia. Es que aprendas a vivir de acuerdo a una vida de servicio de parte de Dios. Me llegó a la iglesia de pueblo en ocasión una familia completa. Muy buenos músicos, muy buenos. Yo ya había oído hablar de ellos. Tenían un grupo de alabanza precioso. Llegó la familia esta, ¿verdad? Ah, somos la familia fulana. Ah, mucho gusto, he oído hablar de ustedes. Sí, nosotros somos tenemos nuestro grupo de alabanza y queremos venir a apoyarte, a ayudarte. Ah, qué bueno, está bien, gracias, hermanos. Siéntense, por favor, y ya les diré yo cuándo, ¿no? Pasaron 1, 2, 3 semanas y llega el papá, ¿no? Oye, ¿cuándo hay chance ya de empezar a practicar acá? Sí, ¿cómo no? Mira, vamos a empezar a practicar. Necesito que tú y tu esposa primero estén de ujieres ahí en la entrada, y tus hijos los necesito, a los 2 chicos los necesito de maestros, y a la mayorcita en el cunero, mano, para que me ayuden, por favor, ¿no? No, nosotros somos músicos, nosotros no hacemos eso, nosotros somos salmistas. Le dije, eso es lo que necesito ahorita en la iglesia. Ah, pues muchas gracias por recibirnos. Y se fueron. O sea, no es asunto de lo que eres. No es asunto de quién eres. No es un asunto de rango. No es un asunto de un nombramiento. Es lo que Dios te pone a hacer. ¿Quién era Jesús de Nazaret, por amor de Dios? Era el Hijo de Dios.
Era el Mesías, era el ungido, era el que los profetas por 600 años habían anunciado. Era el que sanaba, era el que se le acercaban las multitudes, era el que predicaba, era el que enseñaba por todas las regiones de Galilea. Y después de cenar con sus discípulos, se quita su manto, se pone una toalla, se arrodilla, agarra un lebrillo de agua y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Era el Hijo de Dios. Pero les dice: yo estoy entre ustedes como el que sirve. Como el que sirve, como el que ayuda, como el que hace algo, como el que se acomide a hacer algo. ¿Cuánta gente se le da apenas un nombramiento, man? Y parece que se pararon en un ladrillo y se marearon. Y ya no quieren hacer nada más, no, porque ya, mi doctorado ya valí, ya se fue al cielo el hermano. Ya no se digna ni hablar con los pobres mortales, ¿no? En todas las áreas de nuestra vida, hermanos, debemos de ser servidores. En nuestra casa tenemos que aprender a ser servidores. Con nuestras familias, en nuestros trabajos, no podemos dejar de servir donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Hay gente que tiene mucho dinero y dan, ¿verdad?, para los necesitados. Los grandes filántropos, ¿no?, que dan mucho dinero y salen a revistas sociales de gente que regala mucho dinero, pero servir es algo muy sencillo. Para servir al Señor implica dos cosas, hermanos. Es una dimensión totalmente diferente. ¿Por qué? Porque servir al Señor significa primero traer almas al reino de Dios. Servir a Dios significa traer almas al reino de Dios. Todo el servicio a Dios, todo lo que hacemos para Dios, todo lo que estemos trabajando para Dios, la meta final tiene que ser ganar almas para Cristo. Si no, estamos trabajando para nosotros mismos, estamos trabajando para la organización o estamos trabajando para agradar al que dirige la organización. Pero cuando todo mi trabajo dentro del servicio a Dios está encaminado a ganar gente para Cristo, entonces estoy sirviendo a Dios a través de mi iglesia. Estoy sirviendo a Dios. Todo el servicio tiene que ver con servir a Dios. El evangelio se tiene que extender. Si no es así, nos estamos sirviendo nada más a nosotros mismos. En segundo lugar, hay una recompensa espiritual para todos nosotros. Hay una recompensa espiritual eterna para todos los que quieran vivir una vida de servicio a Dios. De esto vamos a hablar en la última plática, si el Señor no ha venido antes. Pero va a haber una recompensa, hay un tiempo de recompensas. En la Biblia está marcado para todos aquellos que quieren servir al Señor. Déjenme darles hoy 3 razones rápido, muy importantes, por las que todos los que estamos aquí tenemos que involucrarnos activamente en servir en la predicación del Evangelio. ¿Cuáles son las razones para servir? La próxima semana veremos los requisitos que la Biblia pone para servir. Después Roberto nos va a decir en qué áreas podemos servir. Y después vamos a hablar acerca de las recompensas que tenemos al servir al Señor. Número uno, 1 Corintios 9:16, que lo leímos ahorita. Tenemos que servir a Dios porque es una orden de Dios. Tenemos que servir porque es una orden de parte de Dios. 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué? Porque me es impuesta esta necesidad. Es una necesidad que hay en el reino de Dios. Hay una necesidad que hay en el Evangelio, y esa necesidad, dice Pablo, me ha sido impuesta. Es decir, esa necesidad ha caído sobre mí. Hay una necesidad y yo tengo que anunciar el Evangelio. Es una orden de Dios. Es un mandato divino. Es un mandato de parte de Dios. El anunciar el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, es una orden dada directamente por Dios. Aquí está diciendo Pablo, es una necesidad que ha sido puesta sobre mí. Es una necesidad. El que la gente sea salva, el que la gente conozca a Jesucristo, el que la gente pueda ser libre de esas cadenas de opresión, es una necesidad. Y esa necesidad, amados, ha sido puesta
sobre cada uno de nosotros, no sobre el pastor ni sobre los líderes, sobre todo el cuerpo de Cristo. Esta necesidad del Evangelio, esa necesidad de libertad ha sido impuesta para mí. Para Pablo el servir a Dios, hermanos, no era algo de lo que él quería presumir. Él no era algo de lo que él quería sentirse más que los demás. Para él, simple y sencillamente, era obedecer una orden de parte de Dios. Punto. Él no buscaba otra cosa más que obedecer lo que Dios le estaba diciendo. ¿Por qué debemos de servir al Señor? Porque es una orden. Jesús la repitió constantemente en su ministerio, ¿se acuerdan? A uno les dijo, súbanse a la barca y remen hasta el otro lado. ¿Y qué hicieron los otros? Se subieron a la barca y empezaron a remar. A otro les dijo, vayan a la aldea y consigan pan para que comamos. ¿Y qué hicieron? Fueron a la aldea y compraron pan para comer. Es un servicio. Oye, eso no tiene nada de espiritual ir por el pan. Pero Dios te está mandando que vayas por el pan, así es que ve por el pan. Y está sirviendo. ¿Por qué? Porque mientras ellos fueron por el pan, Jesús desató a una mujer samaritana que había estado atada en sus tradiciones y en sus pecados por tanto tiempo, y Jesús pudo hacer la obra. Jesús les dijo a otros, vayan y desaten un burrito que está ahí amarrado porque lo necesito. Y si alguien te pregunta, oye, charros con mi burro, hermano, el Señor lo necesita. Viene el burro para acá entonces. ¿Qué hicieron los discípulos? Fueron y desataron al burro. Jesús les dijo, los discípulos dijeron, Señor, la gente tiene hambre. Jesús les dijo, pónganlos en montoncitos de 50 en 50 y empiécenles a dar de comer. ¿Qué hicieron los discípulos? Los sentaron de 50 y 50 y los empezaron a dar de comer. O sea, Jesús todo el tiempo durante su ministerio estuvo dando órdenes de lo que tenían que hacer. Ya una vez que Jesús resucita, les da otra orden a los discípulos. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y después más adelante, Hechos 1:8 les dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me van a hacer testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta Saudén. Gracias a Dios. El servir a Dios es una orden. Siempre vimos esta orden de parte de Dios. Ananías le dice al viejito llamado Ananías, ve y ora por Saulo. Y Ananías le dio miedo, hermanos. Ananías tuvo miedo y dice, Señor, yo he escuchado de este hombre los males tan graves que ha hecho a tu pueblo por donde quiera que ha pasado. Y le dice el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y le dice el Señor, porque yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre, para que vea lo que se siente, dijo Dios. Yo le voy a enseñar de qué se trata padecer por mi nombre. En este tiempo, hermanos, el año 2015, el Señor todavía sigue dando la misma orden de trabajar, de ir a hacer cosas, diferentes actividades. ¿Ustedes creen que fue una ocurrencia de Giovanni decir vamos a colectar cobijas para llevarle a los jóvenes? El Espíritu Santo puso un impulso en él y le dijo, colecta cobijas porque necesito tapar a gente que va a hacer frío. Y él obedeció. La iglesia no respondió. 2 o 3 personas de la iglesia respondieron, pero la gran misericordia de Dios, ¡pum!, sobreabundó. Aguas. Cuando Dios manda un impulso de estos, la iglesia tiene que estar lista para servir. Una cobijita cada uno hubiera hecho una diferencia tremenda. No es una ocurrencia de los muchachos, fue un impulso de parte de Dios. ¿Ustedes creen que esas despensitas fueron una ocurrencia de Mari y de Rudy? Ay, vamos a juntar bolsitas de comida. No, Señor. El Señor dice que Él es proveedor y defensor de huérfanos y de viudas. Y el Señor sabe que había necesidad en ciertas casas en esta ciudad. Y dijo, necesito que mi iglesia vaya y satisfaga esta necesidad.
No es una ocurrencia de los hermanos Leija el que se haya hecho este ministerio de acción social. Fue una orden que Dios dio para servir a la comunidad. ¿Ustedes creen que fue una puntada de Alejandra decir vamos a hacer un congreso de mujeres porque estamos muy aburridas aquí? Fue un impulso de parte de Dios de poder organizar. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba hablar al corazón de muchas mujeres como lo ha hecho en los congresos. Cada vez que Dios da una orden a la iglesia, hermanos, la iglesia tiene que estar lista para responder. Cada vez que el Señor manda algo, es exactamente igual que cuando le dijo a los discípulos, vayan y desaten el burrito. No dice ahí que los discípulos dijeron, Señor, ¿y para qué un burro? Mejor un Cadillac, ¿no? ¿Por qué un burro? Mejor, como dice Zacarías. Zacarías dice que vas a entrar en un caballo, mano. Dice que vas a entrar en un caballo blanco y bien padre, acá bien machín el caballo, como los de Zacatecas. ¿Por qué burro? Dice, porque otra parte de la profecía también dice, he aquí tu rey que viene manso y humilde montado sobre un pollino. Cuando Dios da una orden de servir, hermanos, tenemos que servir. Todo lo que hacemos por la obra de Dios es por un impulso del Espíritu Santo para que el Evangelio de Jesucristo sea anunciado. Si no obedecemos a la orden de parte de Dios, entonces podemos decir, como dice este versículo que estamos leyendo, ¡ay de mí si no anunciar el Evangelio! Dice Pablo, ¡ay de mí si no obedezco lo que dice Dios! Tengo que obedecer porque me ha sido una carga, una necesidad que fue puesta sobre mí. Y si no lo hago, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Si no anuncio el Evangelio. ¿Te parece una buena razón para servir al Señor? Porque es una orden de Dios. ¿Te parece una buena razón para servir al Señor, obedecer sus órdenes? Sí. Ahora te lo pregunto de esta manera. ¿Te parece una buena razón para servir a Dios sin repelar? ¿Te parece una buena razón para servir a Dios sin repelar? ¿Te parece una buena razón para servir a Dios sin repelar? Sí, Señor. ¿Qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Oye, pero ¿qué cosa estaba viendo Isaías? Isaías estaba viendo la gloria de Dios, y estaba viendo los querubines, y estaba viendo el fuego de la presencia de Dios, y el templo estaba temblando. Dice que los quiciales de las puertas se estremecían, y el Señor inocentemente en medio de ese, diciendo, ¿quién irá por la tierra por nosotros? ¿Qué le quedaba al pobre Isaías? Aquí, Señor, envíame a mí, pero ya párale. O sea, necesitamos que suceda algo así en medio de este lugar para decirle, Señor, acá estoy, Señor, mándame a mí. No, es una orden de parte de Dios. Es una orden de parte de Dios y tenemos que obedecerla. Si no nos alcanza esta razón para servir al Señor, ahí te va la segunda. La segunda razón, 1 Corintios también 9, 20 al 22, para poder ganar a los perdidos. La primera razón es para obedecer la orden de parte de Dios. La segunda razón es para poder ganar a los perdidos. Versículo 20 dice, me he hecho judío a los judíos. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Pero yo actúo como si estuviera sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos, dice Pablo, salve a algunos. Mira nomás la sencillez de Pablo, Dios mío. Dice, para que de alguna manera yo pueda salvar a algunos. ¿Cuántos millones de personas han entregado su vida a Cristo por la vida de Pablo? Hasta el día de hoy, incluidos nosotros. Y fíjate la sencillez de Pablo. Me he hecho de todo, mano.
Estoy con los judíos, me porto como judío. Estoy con los no judíos, me porto como no. Estoy con los débiles, me hago a los débiles con tal de ganarme algunos para el reino de Dios. Te lo pongo de otra manera. Me echo como los de Zacatecas, para ganar los de Zacatecas. Niño. Monterrey también, está ahí pegado. Me tengo que hacer fresa para poder llegarle a los fresas, o sea, para que les caiga el 20 del Evangelio. Tienen que entender que Jesucristo es el Señor. Y si tengo que vestirme como ellos, y si le tengo que hacer, o sea, que les caiga. Me tengo que hacer chilango a los chilangos. Echarle carnal, cállate, vente a la chorcha, mano. Se pone machín. Bye, bye. Neta, se pone machín. O sea, Pablo le hacía de todo, mano. Y a país que iba, país que también se tenía que hacer a los griegos, se tenía que hacer a los macedonios, se tenía que hacer. Imagínate todas las desfiguras que el pobre Pablo tenía que hacer con tal de ganarse a algunas personas. Si va para Colombia, es que me tengo que ser colombianos los colombianos para ver si este señor si se quieren convertir al evangelio. Y tenía que hacerle de todas. Y si iba a Puerto Rico, tenía que hablar como puertorriqueño. Mira que si no te arrepientes, chico, te echabas y te vas al infierno. Eso es así. Y si se iba para allá bajito, ¿verdad? A las Pampas, Argentina. Tenía que hablar así como el Papa Francisco que está hablando ahora. ¿Me oíste? Mira vos, si no te arrepentís, te vas a ir al infierno. Che, déjate de hacer el gil, arrepentite, dobla la rodilla. Ya, hacelo hoy. Tenía que hacerse de todo a todos. Dice Pablo, con tal de ganarme algunos. Qué sencillez de hombre. Qué deseo de servir a Dios. Qué deseo de buscar de la presencia de Dios. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos pueda salvar a alguno. Pobre del apóstol Pablo, mano. Yo amo a ese hombre. Yo lo voy a abrazar el día que llegue allá al cielo. Lo voy a buscar, lo voy a abrazar. Yo amo a este hombre. Yo puedo sentir esa desesperación que él sentía, esa ansiedad de que todos conocieran a ese Cristo resucitado que se le había aparecido en el camino a Damasco. Él sentía esa hambre, él sentía esa necesidad, esa urgencia de que mucha gente pudiera llegar al conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Y nosotros, ya llegué a la iglesia, ya llegamos, ya me convertí, ya entregué mi vida a Cristo. Ahora que me sirvan. Ahora que el pastor se esmere para enseñarme y para nutrirme. Yo estoy aquí a gusto en mi sillita. Ahora que el Benji le eche ganas con sus muchachos para que yo me vaya a la presencia de Dios derechito, yo estoy muy a gusto acá. Está bien. Si eres nuevo en el Señor, disfruta. Relájate. Aliméntate. Si vas llegando. Pero si ya pasaron algunos mesecitos de que estás viniendo a las reuniones, de que entregaste tu vida a Cristo, o si ya tienes años en el Evangelio y estás esperando a que los demás te sirvan, algo está mal. Algo está mal. Hay almas perdiéndose allá afuera. Hay almas esperando a que nosotros nos decidamos servir al Señor y anunciarles el Evangelio de salvación. ¿No crees que el esfuerzo para ganar algunas almas, como dice Pablo, vale la pena? ¿Es una buena razón para servir al Señor? Es una buena razón para servir al Señor. Nomás picamos tantito ayer un ratito, enfrente de acá y enfrente de allá del otro ministerio. Y miren los testimonios que hay. En un ratito, estuvieron, ¿qué, Mari? 2, 3 horas ahí enfrente. Y hay testimonios de la gente que llegó en 3 horas aquí enfrente con los vecinos del mercado. Imagínate un equipo
de gente de Vida Nueva aquí en este mercado toda la mañana del sábado. Otro equipo allá en las Rosales de la Indiana. Otro equipo allá en las Rosales de la Western. Otro equipo de jóvenes el viernes en la noche enfrente del Sabor a México con todos los muchachos que llegan borrachos ahí a drogarse. ¿Qué tal? ¿Se imaginan el impacto? ¿Se imaginan el impacto de la iglesia, de la presencia de Dios en medio de esta ciudad? Qué bonito es orar aquí. Señor, salva a South Bend. Reprendo a Toya Mordazo. Está bien, rico. ¿Y a qué hora les vamos a ir a tocar? ¿A qué hora vamos a ir a ver a todos esos paisas? ¿A qué hora vamos a ir a ver a toda esa gente? Vamos a los restaurantes mexicanos, está así de paisas, de gente. Y la mayoría de nosotros o de ustedes conocen a toda esa gente. Decía Rudy ayer, mira, era mi compadre, este era mi paisano, o sea, conocemos a todo mundo. Conocemos a todo mundo. Tenemos que tocar esta comunidad, hermanos. Tenemos que tocar esta comunidad. Estamos esperando que todos nos decidamos. El esfuerzo para ganar almas, algunas almas, dice Pablo, es una buena razón. Y si no te alcanza con esas dos, ahí te va la última. Para que seas parte del Evangelio. Para que seas parte del Evangelio. Primera de Corintios 9:23, el mismo capítulo que estamos leyendo, versículo 23. Dice, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme, ¿qué? Copartícipe de él. Es decir, yo quiero participar del Evangelio, dice Pablo. Yo quiero ser parte. Una razón muy especial que pone aquí Pablo para servir al Señor predicando era que él se quería sentir parte de esa aventura que estaba viviendo la iglesia. Él quería ser parte, y vaya que lo consiguió. La tercera parte del Nuevo Testamento fue escrita por él, imagínate. Si Pablo hubiera dicho, no, ya a mí no me interesa, yo soy muy humilde, yo no quiero, no tendríamos las cartas. ¿Qué haríamos sin Romanos? ¿Qué haríamos sin Efesios? ¿Qué haríamos sin Gálatas hablándonos del gozo del Señor? Wow, ¿qué haríamos sin estas cartas de Corintios donde se establecen las normas de conducta y de ética para la iglesia de los siguientes tiempos? ¿Qué haríamos sin las cartas de Timoteo? O sea, Pablo quería ser parte de la aventura. Pablo quería ser parte de este ministerio que estaban viviendo con todos los apóstoles. Imagínate toda la doctrina de la vida cristiana contenida en esos escritos, revelada a Pablo, revelada en medio de las cárceles, revelada en medio de las prisiones, entre golpiza y golpiza que le ponían a Pablo por predicar. Dios le revelaba algo nuevo y lo escribía. Y allí estaba al final diciendo, mira con cuán grandes letras te escribo. Ya no veía. Estaba ciego Pablo al final de su ministerio. Ya estaba anciano y estaba a punto de ser entregado y estaba encarcelado en Roma, y todavía sigue animando a la iglesia. Todavía le sigue diciendo, échenle ganas. Somos partícipes del reino, somos partícipes del Evangelio de Jesucristo. Él quería ser parte de esta aventura, y aunque fuera de la manera como fuera él quería ser, él no se consideraba como uno de los grandes apóstoles. Él no se consideraba como Pedro, Juan o Santiago. Fíjate lo que dice 1 de Corintios 15, si lo pones él, y 1 de Corintios 15, 5, cuando está hablando Pablo de que Cristo, después de resucitar, se les aparece a los demás apóstoles y discípulos. Versículo 5 dice, y le apareció a Cefas, o sea, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después le apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y fíjate el versículo 8. Y por último, se me apareció a mí. Y eso ya como un abortivo. Paso mecha, man. Si Pablo es un abortivo, ¿a dónde quedamos nosotros? ¿Qué nivel de estándar de servicio nos puso Pablo? Al final de que le apareció, dice, a todos los grandes apóstoles, ya como un abortivo, dice,
me apareció a mí. 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que yo ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia. Su pasado lo atormentaba. Su pasado era demasiado fuerte en sus espaldas. Y decía, ni siquiera me atrevo a considerarme apóstol, porque yo hice sufrir a la iglesia. Yo hice sufrir a Pedro. Yo hice sufrir a Juan. Yo consentí cuando estaban apedreando a Esteban. Y una vez que lo mataron, me trajeron sus ropas y las pusieron a mis pies. Qué tremendo pasado tenía Pablo. Y dice, yo no me atrevo ni siquiera a compararme con ellos. Versículo 10. Pero por la gracia de Dios, léanlo conmigo, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué terrible peso traía Pablo en sus espaldas. Ni siquiera se sentía digno de ser considerado dentro de los apóstoles. Pero aún así usó esa debilidad y esa carga que traía de su pasado para esmerarse, dice, más que todos los demás apóstoles. Casi todos los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Todos ellos empezaron a desarrollar su vida en Jerusalén y alrededor de Jerusalén. Los más lejos llegaron a Samaria. Pablo dice, yo me voy a esforzar. Yo me voy a esforzar. Y Pablo se embarca en 3 viajes misioneros tremendos. Y llega a todas las provincias de Antioquía, de Macedonia, de Éfeso, de Corinto. Llega estableciendo iglesias, llega predicando, llega esmerándose. Dice, porque si yo perseguí a la iglesia, si yo le hice daño a la iglesia, ahora lo voy a compensar. Yo quiero ser parte ahora de ese evangelio, de esa aventura gloriosa que se llama iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo. Y se esmeró, dice, yo trabajé más que todos ellos. Más que todos ellos. Y lo logró. Lo logró. Porque 2000 años después aquí estamos tú y yo. Gracias al esfuerzo misionero que hizo este hombre. ¿Para qué sirves al Señor? ¿Para qué estás sirviendo al Señor? ¿En qué estás sirviendo al Señor? Cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué estoy haciendo por el Señor? Pregúntate. ¿En qué estoy sirviendo al Señor? ¿En qué estoy sirviendo al Señor? ¿Para qué sirvo dentro del cuerpo que es la iglesia? ¿Sabes qué? La historia de la iglesia se sigue escribiendo. Si tú buscas el libro de Hechos, si te das cuenta, acaba en el capítulo 28, el libro de Hechos. Y como que no acaba. Porque todas las demás cartas y todos los demás libros, ¿verdad?, tienen su doxología y tienen su terminación muy suave, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Pero Hechos no acaba. Fíjate los 2 últimos versículos. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin ningún impedimento. ¡Pum! Se corta Hechos. Estructuralmente el libro no tiene una conclusión. Si lo quieres ver desde el punto de vista literario, como un libro, no hay una conclusión. No es casualidad, porque Hechos se sigue escribiendo, hermanos. Nosotros estamos viviendo el último capítulo del libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos se va a cerrar cuando Cristo aparezca en las nubes y levante a su iglesia. Ahí se sella el libro de los Hechos. Ahorita somos parte nosotros de esta aventura llamada el libro de los Hechos. Hay un registro que se sigue escribiendo. ¿Cuántos saben aquí que sus nombres están escritos en el libro de la vida? ¿Están seguros? ¿Sí? Aguas.
¿Les da gozo que sus nombres están escritos en el... bien escritos, con mayúsculas, letra cursiva, hasta con tu apodo, como te dicen, para que no se pierda cuando el ángel esté buscando? A ver, ok, estamos todos inscritos en el libro de la vida. Si no estás inscrito, hoy te puedes inscribir, ¿eh? Ahorita te digo cómo. Ahora, estamos felices, ¿verdad? Qué felices están, wow, porque estamos en el escrito de la vida. Bueno, en ese momento en que se inscribió tu libro, tu nombre en el libro de la vida, acuérdate cuándo fue. Acuérdate cuánto fue. Hace un mes, hace 2 meses, 1 año, 2 años, 5 años, 20 años, no sé. En el mismo momento que se escribió tu nombre en el libro de la vida, cuando dijiste, yo creo en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, y abro mi corazón, te inscribieron, ¿verdad? El ángel. Benji, entre comillas, Benjamín García, procedente de la ciudad de Mexicali. Y empieza a escribir, no nada más el libro, empezó a escribir el registro de la vida cristiana. De Benji, de ti, de ti, de ti, de ti y de mí. Todo lo que hacemos, todo lo que hemos hecho en nuestra vida cristiana está registrado en ese mismo libro. ¡Qué computadora, mano! ¡Qué capacidad de computadora! Ahí está escrito el registro de todo lo que estás haciendo por el Señor. Lleva 3 años sentado en la silla de la iglesia. Cuando tiene algo más importante que hacer, no viene. Hoy lo invitaron a participar en el ministerio de Ujieres. Dijo que no se siente preparado. Hoy lo invitaron a participar como maestro de escuela dominical. Dice que acaba de agarrar otro trabajo. ¿Qué huele? ¿Qué dice el registro de tu historia? Yo sé lo que dice el registro de mi historia. Y sabes que hay una mancha espantosa allí en mi registro que me da vergüenza. Porque ahí mi registro dice, en el año 2001, este que se comprometió a ser siervo y pastor y predicador, dijo que se había hartado de predicar y que ya no iba a volver a predicar. Y se separó 8 años de su ministerio. Eso dice. Y se dedicó a hacer dinero y se dedicó a hacer otras cosas. Y a pesar de que lo invitaban a predicar, decían que no. Eso dice mi registro. Y me da vergüenza delante de Dios, hermanos. Por eso ahora me esmero. Por eso ahora me esfuerzo. Por eso ahora quiero hacer un poquito más. Porque sé que estoy quedando a deber todavía. Sé que todavía me falta mucho para quedar a deber. Gracias, Rudy. Oye, amorcita. Gracias. Pero ¿qué dice el registro de tu vida? ¿Qué dice tu registro? Cuando quise volver a predicar, como les platiqué, en 5 años solamente me dieron 4 oportunidades. Y a mí se me quemaba ya el corazón. Dice, Señor, déjame predicar. Perdóname y déjame predicar otra vez. Y en 5 años, solamente pude predicar 3 veces. Y le hablaba a los pastores a los que yo había despreciado para decirle, invítame a predicar. Nadie me invitó a predicar. Fue horrible, hermanos. Fue horrible cuando Dios te manda a hacer algo y no lo haces. Es un peso. Es un peso que no te lo vas a poder quitar en toda tu vida. Pablo sentía ese mismo peso. Dice, yo perseguía a la iglesia. Está registrado en mi libro que fui perseguidor de la iglesia. Por eso ahora me esmero más que todos los demás. Por eso ahora no me importan las prisiones, no me importan las cadenas. Por eso no me importan los azotes y que me apedreen. Porque yo quiero hacer lo que sea necesario con tal
de salvar a algunos, para compensar a todos los que maté. Cuando tú y yo dejamos de servir al Señor, cuando tú y yo nos hacemos sordos al Señor, alguien va a morir espiritualmente. Alguien va a morir espiritualmente. Ahora yo hago lo que sea por predicar, hermanos. Hasta por internet predico. Quiero recuperar lo que dejé de hacer. Y si no me crees, fíjate lo que dice 1 Corintios 3:13. Para que no pienses que estoy inventando esto. 1 Corintios 3:13 dice: la obra de cada uno. No dice de los apóstoles, no dice de los profetas, dice de la iglesia de Dios. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. ¿Qué has hecho por Dios? ¿Cuáles son las obras que has hecho para el Señor? ¿Por qué estás sirviendo al Señor? ¿Cuál es el servicio que has hecho por Dios? Lo que hayas hecho va a ser probado en el fuego, dice la Biblia. Y en versículos atrás dice Pablo: la obra de cada uno, lo que haya hecho, heno, hojarasca, leña, piedras preciosas, oro, plata, se va a probar. Todo en un crisol. Todo tu registro, todo lo que hiciste desde que te convertiste al Señor, todo eso va a entrar en un crisol y va a ser probado por el fuego. Si te la pasaste almacenando hojarasca y leña, perdiste todo. No perdiste tu salvación. No perdiste tu salvación. Vas a ser salvo, dice Pablo, como de panzazo. Con 6 vas a pasar, pero pasas. Pero imagínate pudiendo pasar con 10, pudiendo pasar con mención honorífica. ¿Te vas a conformar con pasar de 6? A ver, los de 6, váyanse para allá. Aquí vienen los de mención honorífica. ¿Quiénes son? Oye, y a lo mejor ahí el gran siervo de Dios está esperando, ¿verdad? Yo voy en ese grupo. No, papacito, tú vas para allá. Por orgulloso, por vanidoso y por mentiroso. ¿Y acá quién viene? La hermanita que estaba doblada de rodillas todo el tiempo orando por ti, mano. Esta es la que se lleva la mención honorífica. La obra de cada uno será probado. ¿Qué es lo que dice tu registro sobre tu servicio al Señor? ¿Está corriendo el registro, hermanos? No sé hace qué tiempo empezó a correr tu registro, pero está corriendo. Está corriendo. Ah, dice que di mis diezmos. No, eso no entra en el registro. Eso entra en el registro aquí del Señor Tesorero nada más. Porque el dar mis diezmos, mis ofrendas, es un privilegio para mí. Es un gusto para mí. Eso no es servicio a Dios. Eso es mi privilegio. Que Dios me permite cooperar y apoyar la obra de Dios. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué razones hay para servir al Señor? Es una orden de Dios. Porque hay que ganar almas para el reino y para poder ser parte del Evangelio. Para poder ser parte del Evangelio. ¿Cuáles son los requisitos para servir a Dios? Los vamos a ver la próxima semana. ¿Qué es lo que está corriendo en tu registro? Vente, muchachos de alabanza. ¿Qué es lo que está corriendo en nuestros registros? Hermanos de Ujieres, por favor, vamos a administrar la Santa Cena. Es primer domingo de mes. ¿Qué es lo que hay, hermanos, en nuestro registro? Tenemos que servir a Dios. Todos tenemos que servir. Todos podemos hacer algo. Todos podemos hacer algo por el Señor. Pero ¿cuántas veces nos hemos dado por vencidos? ¿Cuántas invitaciones hemos rechazado? ¿Cuántas veces han venido los líderes de los ministerios aquí? ¿Cuántas veces hemos dicho, hermanas, necesitamos ayuda en el cunero? Son bien poquitas, hermanas. Ay, no, yo estoy re a gusto acá. Nadie se quiere sacrificar. Batallamos para conseguir maestros, batallamos para los ujieres. Ah, pero todo el mundo quiere estar acá arriba, pero no sabe ni siquiera tocar. Aprende a tocar. Ah, porque me enseña Benji. Págale a Benji.
O sea, todo lo queremos lo más cómodo. Todo queremos lo más fácil. Y servir es servir. Levantarte y ver si quedaron botellitas y llevarlas a la basura. Eso es servir. Eso es servir. Y llegaron los niños, ahí hay muchos niños y necesitamos espacio y me paro ahí atrás. Eso es servir. Eso es servir. Soy varón y me volteo y veo que hay hermanas de pie ahí atrás. Me levanto y le digo, hermana, vengas a sentar acá, por favor. Eso es servir. Eso es servir. Pastor, para que no se les salgan los ojos, le llevo un clinecito. Esto es servir. Eso es servir. Porque yo estoy entre vosotros, dijo Jesús, como el que sirve. Como el que sirve. Y el que quiera ser mayor, empiece a portarse como si fuera el menor. Pónganse de pie, por favor. Al acercarnos a tomar la Santa Cena a la mesa del Señor, es un recordatorio. No es un rito mágico ni místico. Es un recordatorio de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Es recordar el capítulo 53 del libro de Isaías, que dice que por su llaga nosotros fuimos curados, mas el herido fue por nuestras rebeliones y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor, mas Dios, Jehová, cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Y la Biblia dice, cuando vengas a tomar la cena del Señor, cada uno pruébese a sí mismo. Cada uno pruébese a sí mismo para ver si es digno de tomar la Santa Cena, de participar de este hermoso memorial. Así es que para poder tomar la Santa Cena, ponte a cuentas con Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Jesús dijo, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, deja tu ofrenda ahí, ve y ponte a cuentas con tu hermano, y entonces vienes y presentas tu ofrenda. Vamos a participar de esta Santa Cena, como dice el Salmo 48. ¿Quién estará en tu lugar santo, Señor? El limpio de manos y puro de corazón. Por nosotros mismos no podemos tener limpias nuestras manos y puro nuestro corazón. Solamente los que han sido lavados en la sangre de Jesucristo. Si tú has sido lavado en esa sangre preciosa de Jesucristo y has confesado en este momento tu pecado delante de Dios, pasa por favor y toma un panecito y una copita de jugo de uva y vamos a participar de esta celebración mientras adoramos a Dios. Rey de gloria, de gracia y poder, la creación se inclina a tus pies. Hoy tus hijos levantan su voz, elevando a ti adoración. Entregamos nuestra ofrenda a ti, sí Señor, exaltamos tu nombre. Oh, sacrificio de adoración quiero darte, quiero darte.
Señor. Eres más que una piedra preciosa, mi tesoro preciado, Jesús mi amado. Eres más que una historia escrita para entrar a agua viva. El amor, tú eres mucho más. Eres más que una piedra preciosa, mi tesoro preciado, Jesús mi amado. Eres más que una historia escrita para entrar de agua viva, el amor de mi vida. Te amamos, Rey. Dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Háganlo siempre para recordarme. Háganlo para tener memoria de mí. Háganlo para que no se les olvide lo que tuve que pasar en esa cruz. Señor, muchas gracias. Gracias por ese cuerpo que fue humillado, desgarrado, quebrado, traspasado. Señor, porque ese era el castigo que nosotros merecíamos. Pero tú llevaste, Señor, en ti el castigo de todos nosotros. Jamás te vamos a alcanzar a decir gracias las suficientes veces. Tomamos este pan, Señor, recordando ese hermoso sacrificio. Comamos el pan. Después de haber cenado, también tomó la copa, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Todas las veces que la bebiereis, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esa sangre fue derramada en esa cruz, gota a gota. Cuando el soldado clavó la lanza en su costado, dice la narración de los evangelios que salió agua. Ya no había sangre, ya no había vida. La sangre había sido derramada. Y con esa misma sangre, amados, espiritualmente hablando, esa misma sangre fue la tinta que se usó para escribir nuestros libros nuestros nombres en el libro de la vida. Esa misma sangre, el día que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, se escribieron nuestros nombres en el libro de la vida y comenzó nuestro registro. ¿Cómo no servir al Señor, amados? ¿Cómo no entregarnos al Señor? ¿Cómo no vamos a desgastarnos en la obra? ¿Cómo no vamos a dejar todo con tal de salvar a algunos?
Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos la copa. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Vamos a adorar.